Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en una transmisión en vivo, ya después de prácticamente mes y medio de haber suspendido los estudios bíblicos por algunos motivos que ustedes conocen. Tuvimos un mes enfermos de COVID. Los pastores Alfonso también, la hermana Alejandra, mi familia. Pero ya estamos nuevamente incluyéndonos nuevamente al trabajo de la enseñanza, preparándonos pues para que usted sea edificado y usted sea bendecido. Reciban un saludo del pastor Alfonso, mi hermana Alejandra, y todos nos gozamos. Les pedimos que puedan compartir por favor esta transmisión en sus páginas, en sus grupos de WhatsApp, para que pueda llegar a más personas, en su perfil. Comenten, reaccionen, compartan para que pueda llegar a más personas. Les pedimos también preparar sus preguntas, porque hoy el tema es los 1000 años que enseña la Biblia y está basado en Apocalipsis capítulo 20. Este va a ser el pasaje que será de nuestra base. Conforme pase la transmisión, de la parte de abajo de la pantalla va a aparecer una nota para que usted pueda hacer sus preguntas. Le va a aparecer un cuadro para que usted pueda escribir allá sus preguntas, y aquí el staff, el hermano Yair, nos apoyará con las preguntas. Es una bendición estar con ustedes. Les pedimos que saquen su Biblia, su lápiz, su papel, donde anotar, para que ustedes puedan ser edificados en la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que ya se están conectando, a la hermana Verónica Gutiérrez de la Primera Iglesia, al hermano Ike Ryu. Por ser el primero en puntualidad, él va a invitar la cena. Amén, qué mayor bendición que invitar la cena a los siervos del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Chávez. Saludos a la hermana Alejandra, amén. Se escribe, la hermana Ivette Uxosa, la hermana Guillermina Centeno, la hermana Graciela Castillo, Graciela CC. La hermana Damaris Córdoba también, el hermano Francisco Salazar. Es una bendición, esperando que más personas se unan. Y es un honor, es un gusto también transmitir al lado de personas que saben, ¿no? Donde yo también termino aprendiendo, personas que saben, que tienen más tiempo en el estudio de la profecía, y es un honor y una bendición recibir al pastor Salomón, que junto conmigo estaremos compartiendo este tema, los 1000 años que enseña la Biblia. Dios le bendiga, pastor Salomón. Adelante. Saludos, pastor Benjamín, y un abrazo también a toda esta linda, hermosa iglesia Emanuel de Campeche, una iglesia con presencia en la ciudad. Y también aprovecho para que allí donde seguramente nos esté escuchando el pastor Alfonso, su familia, le mandamos también un abrazo, lo queremos muchísimo, todos nuestros aprecios y nuestra admiración. Creo que pronto lo vamos a tener aquí en el programa, ¿verdad? Me gustaría tener espacio juntamente con él y hacer esa dinámica que siempre hacemos. Gracias, pastor Benjamín, por invitarme a tu programa y a esta iglesia Emanuel. Amén, gloria a Dios. Pastor, ponga a mano sus libros para que los promueva y ya me pueda tener un poquito de regalías al respecto. Muy bien, vamos a iniciar. Ándale, sí es cierto. Vamos a iniciar. Yo le invito a que por favor abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, que nos va a servir de base para ese tema, para este momento. Apocalipsis capítulo 20. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leerlo para que usted pueda entrar en sintonía con respecto al tema. Capítulo 20 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años,
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engendrar a las naciones que están, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Gracias, Dios, por tus bendiciones, por la oportunidad de estar en esta transmisión con nuestro hermano Salomón, en compañía de mis hermanos. Gracias por tus bendiciones. Yo te pido que tú estés sobre nosotros y bendigas a nuestros oyentes a través de tu palabra y los edifiques. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a entrar a estos asuntos de importancia. Simplemente queremos hablar algo al respecto. Dando una introducción, le llamamos milenio o le llamamos 1000 años simplemente porque su nombre lo dice, 1000 años. Y este concepto significa que Dios establecerá su trono en la tierra por un periodo de 1000 años. Los 1000 años es el establecimiento del trono o del reinado milenial de Cristo. Esto se basa en lo que leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 20 y algunos pasajes de las Escrituras. Ahora bien, hay muchos grupos, muchas formas interpretativas, muchas formas de pensar con respecto a este tema. Y al menos hoy quiero, a manera de introducción, antes de darle apertura al pastor Salomón, presentar las 3 posturas. Así que si usted tiene un lápiz y un papel, anote por favor. Existen 3 posturas con respecto al reino milenial. Asimismo también existen 3 posiciones con respecto a la traslación de la iglesia. Por ejemplo, los pretribulacionistas creen y sostienen, como nosotros sostenemos, que la traslación de la iglesia será antes de la gran tribulación. Por eso se llama pretribulacionismo. Existe otro fundamento, otra forma de pensar que se llama transtribulacionismo. Ellos sostienen y dicen que la traslación de la iglesia se desarrollará a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Y existe otra postura que se llama los post-tribulacionistas, y estos sostienen que la iglesia pasará por el período de la gran tribulación y va a ser la aparición de Cristo en la tierra. Asimismo también hay otra postura con respecto al milenio, y donde nosotros nos encontramos es en la postura premilenialista. La postura premilenialista sostiene que Cristo vendrá en su venida visible antes de que inicien los 1000 años. Los postmilenialistas sostienen de que Cristo vendrá posteriormente de los 1000 años. Y hay otra postura que se llama el amilenialismo, o algunos lo llaman el milenio cumplido. Estos dicen que los 1000 años no se pueden entender en un sentido literal, sino es una
figura, es un sentido figurativo. Algunos lo sostienen milenio cumplido, y los que sostienen esta teoría, este punto de vista, sostienen que el milenio es el periodo de la iglesia, que es el periodo que la iglesia está viviendo en este tiempo, donde podemos vivir y disfrutar el reino de Dios que ha venido o que vino a través de Cristo Jesús. Son tres posturas diferentes. Como iglesia pentecostal y en nuestra postura como denominación, nosotros somos una postura premilenialista. Creemos que Jesús vendrá antes del milenio y establecerá su reino milenial, su reino milenial, que tiene una duración, como su nombre lo dice, de 1000 años. Son las tres posturas que le pido que usted anote para que lo considere y lo pueda investigar posteriormente. Entonces, bajo este pensamiento, sabemos y creemos nosotros de que Cristo vendrá antes de su establecimiento milenial, hará su aparición visible, donde todo ojo le verá y establecerá su reino milenial. Me gustaría darle el espacio al pastor Salomón para que él nos amplíe un poco el concepto del premilenialismo y sus bases bíblicas, donde prácticamente pues él, su servidor y nuestras iglesias estamos, creemos, pensamos, porque así lo establecen las Sagradas Escrituras. Dejo lugar al pastor Salomón para que nos hable al respecto del premilenialismo. Gracias, pastor Benjamín. Gracias por esa introducción que has dado, porque ya presenta las diferentes escuelas de interpretación que, aunque no se detallaron, que creo que no es tan necesario en este espacio, porque el tiempo pues es nuestro peor enemigo aquí en este claro. programa. No queremos alargarlo, ¿no? Pero sí le agradezco que haya presentado el premilenialismo, primero porque es una postura histórica del amilenialismo que surge ya posterior al siglo II, después de Orígenes, que interpreta 1000 no significa 1000, sino que es un símbolo, ¿no? Y posterior a eso, pues ya viene a desarrollar esa postura Agustín en el siglo IV, el amilenialismo. Hay otras posturas que van surgiendo posteriormente, pero por ejemplo en el siglo XVIII surge una postura que es muy... Pero ahora, el reino ahora se llama el postmilenialismo. Es uno de los mentes de los que quieren establecer un reino sin el rey presente. Y el premilenialismo, como su nombre le indica, es antes de que, antes del milenio. ¿Qué va a suceder antes del milenio? Bueno, cantan los muertos, que es los que son de Cristo en su venida, y también podemos entender que se establece un juicio de las naciones para determinar quiénes entran en el reino milenial, y de allá se desarrolla el tema del milenio. ¿Cuáles son las bases en las que se funda esta enseñanza? El premilenialismo, literalmente, lo más literalmente posible, cuando hay símbolos en las escrituras, la escritura misma las interpreta y la escritura misma introduce esos símbolos, oración literal de las Sagradas Escrituras. De igual manera, cuando hablamos del premilenialismo, estamos hablando de que hay diferencias entre iglesia, porque cuando hablamos de Israel estamos hablando de un pueblo terrenal de Dios, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de un pueblo celestial de Dios, ¿verdad? Que sus promesas son celestiales.
Pero cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo que tiene promesas terrenales. De hecho, solo como para que más o menos tengan idea, quiero decirles que el milenio, ¿sí, se está escuchando? Sí, sí, sí. Estamos transmitiendo, se cortó. Ahí que sí, ok. Que el milenio no está basado la doctrina del milenio en Apocalipsis 20. No, progresiva va a culminar con la introducción de la especificación de un tiempo, ¿sí? Originalmente en Apocalipsis 20, sino que hay un antecedente que se basa en los pactos que Dios hizo con el pueblo y lo dejamos de tipo individual para específicamente el pueblo de Israel. Así que si Dios tiene palabra, va a cumplir literalmente sus promesas, que son promesas literales. Por eso no se pueden aplicar a la iglesia, porque, por ejemplo, las expresiones que tienen que ver con una teocracia, que tienen que ver con el desarrollo de una política, que ver con un gobierno sobre la tierra, pues no se puede aplicar a la iglesia, y ahí es donde sufren las escatologías y los sistemas que quieren entronizar a la iglesia ya proféticamente hoy. En lugar al hermano Benjamín, Ok. sí, ¿cómo vamos? Claro, no. No, Estamos a tiempo, pastor. Muy bien. ¿Cómo vamos en? Sí, es interesante esa situación. Usted tomaba el tema de que en el siglo II surgió el amilenialismo, tomando el tema de que eran figuras. Hay un detalle cuando leemos el capítulo 20, porque nuestro modo de interpretación es literal, y entendiendo de que hay lenguajes figurados. Pero cuando leemos el Apocalipsis 20, en sus versos 1, hablamos y decimos: un ángel descendía del cielo, la llave del abismo, una gran cadena, y prendió al dragón. Entonces, estos que interpretan de que los 1000 años es un periodo simbólico, interpretan los 1000 años como simbólico, pero sus antecedentes y su introducción no lo pueden tomar simbólico, se tiene que tomar literal, y ahí está el problema con la interpretación del amilenialismo, al menos en este pasaje bíblico. No sé qué opina usted al respecto. ¿Sí me está escuchando? Amén. Sí, sí, clarito. Ahora, fíjese qué interesante esto, porque habría que distinguir igual entre lo que se llama simbólico y lo que es. No significa que no es espiritual. Aquí algo importante: cuando, por ejemplo, hablamos de Dios, no podemos ponerlo como alguien simbólico. Dios no es alguien simbólico, pero es una persona espiritual, y esa misma naturaleza no la degrada como un símbolo. Entonces, elementos que a veces pensamos que son simbólicos, pero son espirituales. Entonces, los elementos espirituales deberían de entenderse como espirituales y no por eso simbólicos, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla de un ángel es alguien literal, pero es un ente espiritual. Sin embargo, no puedes ponerlo como alguien simbólico nada más de sentido. Y me llama la atención esto, porque ya si entramos por ejemplo al estudio de Apocalipsis 20, que como he dicho, en la revelación progresiva, lo único que añade Apocalipsis 20 sobre el milenio es precisamente la duración de ese reino. Pero el reino mesiánico ya ha sido enseñado en toda la plataforma del Antiguo Testamento. O sea, que si tú no has estudiado el Antiguo Testamento, vas a pensar que el reino mesiánico es algo que Juan está apenas enseñado en Apocalipsis 20, pero cuando tú ya estudiaste Génesis, desde los capítulos 12 en adelante, con el llamamiento de Abraham y el llamamiento de una nación, de un pueblo, con los pactos, y luego estudias todas las ratificaciones de esos pactos y la promesa de un reino mesiánico, te das cuenta que no es algo improvisado,
que la doctrina del reino mesiánico corre por toda la escritura y que Apocalipsis 20 lo único que añade, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Es precisamente la duración de ese reino literal mesiánico. Okay. Ahora, hay que entenderlo también así, de que los acontecimientos, si tú lees Apocalipsis 20, los acontecimientos que siguen al capítulo 19 y 20 se desarrollan en una forma de secuencia, y eso es importante entender. Lo dejo claro porque luego algunos dicen, no, es que pues si es la segunda venida del Señor, es en el capítulo 19. Oiga bien esto, porque es el premilenialismo. Si la segunda venida en gloria. Sí. ¿Qué pasó? Esa Lo tuvo aquí. ¿Qué fue? ¿Ah?
Salomón, ¿me escuchas? Listo, Sí, ya estamos al aire, ¿eh? sí, sí, ok, Sí, lo que pasa es que se nos fue el internet, perfecto. pero ya vamos nuevamente. Ah, ok, Estamos. Ok, ok. muy bien. Nos quedamos con respecto a esto. ¿En qué nos quedamos? Ya se me fue. Nos quedamos en que hay un orden cronológico en la interpretación de capítulo 19 y 20. Perfecto. Algo que quería Porque, añadir a lo que me porque, comentabas. sí, En sí, el sí, capítulo 19, verso 20, nos habla de que la bestia sí, fue apresada y el falso profeta. Y en el capítulo 20, versículo 10, retoma el tema de la bestia y del falso profeta que ya están en el lago de fuego, que se añadieron. Entonces vemos un evento cronológico. Solamente quería es añadir ese correcto. aspecto. De hecho, no, sí, sí, de hecho es lo que quería comentar, que allá, sí, el capítulo 19 y 20 sí deben de estudiarse cronológicamente, porque precisamente hay 7 EV, la frase EV, es importante, la frase EV, lo que quiere decir allá son 7, el versículo 11 primero cuando el caballo blanco, EV, el versículo 17 del capítulo 19, también aparece y vi un ángel que estaba en pie en el sol. En el versículo 19 del capítulo 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y los ejércitos reunidos. En el 21 dice, y vi un ángel que descendió. O sea, son 7 escenas que van organizándose con ese y vi. En el versículo 4, y vi tronos sentados. En el versículo 11 que tú mencionabas, también se retoma el tema de y vi un gran trono blanco, y luego en el versículo 12 de nuevo, y vi a los muertos de pie ante Dios. Hay un orden en 7 escenas que van siendo presentados cronológicamente cuando se habla de la venida de Cristo. Por lo tanto, hacer un acomodo para que los 1000 años sean antes de la segunda venida, tendrías que reacomodar estos 7 EV de tal manera que el milenio suceda primero, Claro. y después la segunda venida de Cristo. Sí, Sí, está sí. claro ese Claro. pasaje, ¿verdad? Perfecto. Adelante, Muy bien. adelante, Me comenta Benja. la hermana Rosa Gutiérrez me comenta, quiero que me muestre, le diga las 3 posturas, la repito de modo de recapitulación. Premilenialismo, que dice que la venida del Señor será, la venida visible, la parusia del Señor será antes del milenio, antes de los 1000 años. La postmilenialista, que sostienen de que ahorita ya estamos reinando con Cristo, aunque Él no está presente, pero reinamos a través de la iglesia. Y el amilenialismo dice que es el milenio cumplido, que ya es el establecimiento del reino por medio de la iglesia. Entonces son 3 posturas: premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Ahora pasemos a otro aspecto importante. Y Pastor Salomón, con respecto al capítulo 2, al verso 2, perdón, se nos narra en el verso que ese ángel que lleva la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo define muy bien, que es el diablo y Satanás. O sea, aquí no hay duda de quién es el dragón, la serpiente antigua, que se ha desarrollado en todo el escenario del Apocalipsis. Pero nos dice que lo ató por 1000 años. En nuestra postura premilenialista sostenemos de que ese reino milenial de Cristo no va a estar presente Satanás, ni sus acciones, ni sus maquinaciones, ni sus obras. Él está encadenado por 1000 años. Pero la postura, por ejemplo, amilenialista sostiene de que Satanás ya fue atado. De hecho, cuando los discípulos, después de regresar, de evangelizar a las naciones, regresan con Jesús y le hablan de que los demonios se sujetan, de que los enfermos son sanados. Jesús les dice: yo vi caer al diablo desde el cielo. Y entonces el milenialismo sostiene de que en ese momento Satanás es apresado a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y hoy ya está atado.
Pero nosotros en la idea premilenialista sostenemos y decimos, bueno, el diablo va a ser atado al inicio del milenio y durante 1000 años no va a presentarse ninguna obra, y lo tomamos como ya hemos tomado el aspecto literal de los 1000 años. En ese aspecto, pastor, de la atadura de Satanás, eh, me gustaría que usted también nos amplíe algo al respecto, sosteniéndonos de en qué momento va a ser atado el diablo, en qué consiste la forma en la que va a ser atado Satanás. Ok, claro que sí. Aunque también tenemos que tomar en cuenta que las diferencias de las ataduras de Satanás pueden darse. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo 12:28, si puede decir conmigo, por ejemplo, a Mateo 12:28, Claro. en donde se nos dice de esta manera: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, dice el Señor Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Ahí es un término muy interesante que es deo, es el término que usa el Señor para decir que él vino, cuando en su primera venida vino, ató al hombre fuerte, encadenó, lo ligó, lo prendió, lo sujetó, lo dejó preso y echó fuera demonios por su palabra, que dando lugar así a lo que se llama la evangelización. Pero ese no es el contexto de Apocalipsis 20, donde no es el Señor Jesús quien lo ata, sino un ángel fuerte quien lo ata. Y de hecho me llama la atención que en Apocalipsis 20 un ángel lo ata. Esto nos dice mucho, que Satanás no es como algunos lo ven, como un rival para Dios, porque un simple ángel lo ata. O sea, eso debe mucho, ¿no? Pero aquí en este pasaje de Mateo vemos que es el Señor mismo quien lo ata, y prácticamente es Satanás. En esa ilustración es presentado como el hombre fuerte y Cristo como el hombre más fuerte, que con sus obras ha venido a saquear en este presente tiempo, ¿verdad?, la casa que estaba bajo el poder del maligno, según 1 Juan 5:19, y todos sus bienes que tenían los no nacidos de nuevo, sobre los cuales opera el espíritu de los hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2. Así que Jesús es el único que puede liberar a los cautivos, y lo hizo con su predicación, lo hizo con su muerte también. Para eso vino el Señor Jesús, a saquear al hombre fuerte, a despojarlo, para que pueda darse la evangelización. Jesús no está enseñando allá que nosotros podemos atar. Aprovecho para decir esto, porque de pronto se desata una euforia, ¿verdad?, de que todo el mundo está atando y desatando a Satanás. No, es el Señor Jesucristo el que lo hizo en su predicación, en su primera venida, y echó fuera a los demonios. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que él ya lo echó fuera, y la palabra echó fuera, que es ekbaló, expulsó, despidió, sacó, y de esa manera saqueó. Interesante la palabra saqueo, porque allí es la palabra harpazo, saqueó la casa de ese hombre fuerte. Al echar fuera a los demonios, entonces comprobaba su fuerza para vencer a Satanás del dominio que ejerce sobre los hombres. Cuando él prácticamente se encuentre atado ya completamente, va a estar inhabilitado en el milenio. Pero en este momento, ¿qué es lo que está diciendo? Que Cristo tiene el poder para liberar a los seres humanos, a los hombres, y cada día en este tiempo de gracia prácticamente Cristo está echando fuera a los demonios y saqueando al hombre fuerte, sí, llevando las almas hacia él, las almas que son esclavas, las hace libres, tiene todo poder para hacerlo. Pero la atadura de Satanás, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene lugar, eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces puede haber confusión. Tiene lugar en etapas. La atadura de Satanás es como la caída de Satanás, tiene lugar en etapas. Claro. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, comenzó la atadura de Satanás con el ministerio de Cristo, quedando así decididamente garantizado con su muerte y resurrección, ya sellado de que él está vencido, y va a ser cierto, firmado en esta palabra en un grado mayor durante el reino milenial de Cristo.
pero al fin, después del milenio, también será echado al lago de fuego. Así que, ¿qué es lo que decimos? Actualmente, ¿está atado o no está atado? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, ya está declarado su atadura. Actualmente, aunque para algunos pues no parece atado, aunque ya para los cristianos lo está. Para nosotros los cristianos, Satanás ya está vencido. Claro. Ya está atado para nosotros los cristianos. Es como el concepto. Pero su sentencia ya está decidida y su tiempo ya es corto. Pero este encierro que está hablando Apocalipsis 20 no es la misma referencia de Mateo. Yo quiero aclararlo bien porque de pronto puede haber esa mala interpretación, ¿verdad? Sino que esto de Apocalipsis 20 es posterior al juicio del anticristo y posterior inmediatamente al retorno del Mesías en gloria. Esa atadura que está dando. De hecho, algo importante que tenemos que entender, ¿verdad? Miren, este ángel que prácticamente hizo 6 cosas, hizo ese ángel. Prendió al dragón, lo mantuvo atado a Satanás por 1000 años, lo arrojó al abismo, usó una llave para encerrar al diablo, selló la prisión, y el 6 va a volver a soltar al diablo al final de los 1000 años. Así que con esto queda claro que lo que están mencionando Apocalipsis 20 es una incapacidad total para hacer daño. O sea, no va a ser como en este tiempo que hay poquito daño sobre los inconversos. Claro, de hecho opera. En el milenio no. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí, claro. De hecho opera, de hecho el diablo es el dios de este mundo, opera en este mundo. No podemos decir de que ya no está en acción. Entonces esa es la diferencia. Pastor Salomón, avanzando un poquito acerca de los puntos importantes, porque hay mucha tela para cortar. ¿Sí me está escuchando? Sí, le escucho. Nada más dame Okay. palabritas para, Okay. Porque yo quiero dejar claro esto, de que él en este momento no está como en el milenio, está claro de que va a ser inactivo totalmente. Pero hoy, oiga, cuando tiene sinagogas, cuando hay doctrinas de demonios, cuando tiene un ministerio mencionado de iniquidad, cuando tiene un reino, cuando tiene adoradores, cuando tiene sus ministros, cuando puede hacer milagros, cuando recibe sacrificios según sacrificado a los demonios, cuando hoy siembra la cizaña y cuando instiga la falsa doctrina, cuando pervierte la palabra, cuando siembra la cizaña, dijimos, prácticamente, ¿qué estamos diciendo? No está inactivo. Cuando roba la palabra en el corazón del hombre, no lo vemos atado. Entonces es importante entender que cuando puede tentar, afligir, engañar, incitar a pecar, cuando puede hacer todo esto, entonces tenemos que entender que no es el milenio, porque en el milenio se menciona, como tú decías, 4 símbolos para hablar de la limitación de Satanás. Habla de una llave, una cadena, un abismo y un sello, y eso precisamente es lo que deja inactivo por completo a Satanás. Perfecto. Eso es lo que nos está mostrando Apocalipsis 20. Adelante. Claro que sí, pastor. Es un hecho de que el diablo sigue operando en tantos aspectos, a nivel mundial, ¿no? En gobiernos, en la iglesia, en todas las áreas. No podemos hablar de un diablo atado, sí vencido, claro, sí vencido, pero que todavía sigue haciendo de las suyas, sigue como león rugiente, todavía buscando a quien devorar. Pero en el milenio, definir muy bien eso, y ese aspecto importante, va a ser inactivado, no va a actuar. Ok, muy bien. Antes de ir a la otra pregunta, ahorita vamos a ir a una pregunta que nos acaban de enviar, pero quisiera adelantar un poquito. Ya hemos definido que el concepto del milenio es el reinado milenial de Cristo, es un gobierno teocrático donde Cristo es el rey y es el gobernante absoluto en la época del milenio. El concepto del reino de los cielos es un concepto que
cuando viene la predicación de Juan el Bautista y empieza a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ese concepto era muy bien conocido por los judíos porque esperaban el reino. De hecho, él predicaba y él bautizaba para pertenecer a esa comunidad que esperaba el reino de los cielos. Mateo sostiene el reino de los cielos y otros evangelios como Lucas es en el reino de Dios. Tenemos que entender muy bien que no significa que haya dos nominaciones o dos tipos de reinos, sino simplemente era una cuestión del autor. Mateo es dirigido a los judíos, y para los judíos no mencionaban el nombre de Dios porque era un nombre sagrado para ellos. Por eso Mateo desarrolla el concepto el reino de los cielos, no los otros evangelios que fueron destinados, por ejemplo Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, que son los evangelios sinópticos los que se escribieron en el mismo tiempo. Ellos sostienen el reino de Dios, y no es que haya dos reinos, es el mismo, simplemente denominado por cuestión del autor. Hay algunos que piensan, Pastor Salomón, y sostienen y dicen que ¿cómo podemos decir que Dios va a establecer su reino? ¿Significa que hoy Dios no está reinando? ¿Significa que Dios no es el soberano de todo? Y lo que nosotros predicamos con respecto al reinado milenial es que el reinado milenial es un reinado en donde el pueblo de Israel, la tierra de Palestina y las promesas a los santos del Antiguo Testamento, específicamente de Israel, van a ser cumplidos. Por ejemplo, Dios prometió al pueblo de Israel un dominio de la tierra de Canaán que nunca tuvo. En el tiempo de Salomón y en el tiempo del rey David, nunca alcanzaron la tierra que Dios le había prometido conquistarla, pero en el reino milenial Dios cumplirá las promesas al pueblo de Israel. Pero quiero que nos situemos, Pastor Salomón, en el concepto del reino de Dios y el gobierno teocrático de Dios, porque Jesús vino y decía, el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí, ya lo estamos presente, porque el reino de los cielos prácticamente lo estamos viviendo. Estamos viviendo las obras de Dios, las sanidades, los milagros, la salvación. Pero hay un concepto que nos enseña mucho en la escuela bíblica, que es el ya, pero todavía no. Ya estamos viviendo el reino de los cielos, pero todavía no, porque el reino de los cielos no solamente es espiritual, tiene que tener un cumplimiento natural o material. Pastor Salomón, ampliemos un poquito acerca del concepto reino de Dios, reino de los cielos y del gobierno de Dios durante el milenio. ¿Cómo nos puede ampliar con respecto a este tema? Muy bien, bueno, ese es un tema muy profundo, muy amplio, que como dije tiene su origen en el Antiguo Testamento. Me llama la atención lo que el mismo Señor Jesucristo le dice a Pilato cuando estaba siendo interrogado, y él le dice, le preguntan, ¿eres tú ese rey? Y él dice, mi reino cuando él dice, bueno, sí, bueno, y él dice, mi reino no es de este mundo. Sí, ahora sí. Sí, adelante. Bueno, sí. Y él lo que está diciendo no es que mi reino no es literal, no, porque algunos entienden que esa expresión está descartando un reino milenial. No, cuando él dice mi reino no es este mundo, está diciendo que no es de origen humano, en primer lugar, que no se va a establecer siguiendo las pautas de los gobiernos mundiales, en ese caso el cuarto gobierno que estaba presente según la visión de Daniel, que era el Imperio Romano. No se iba a establecer por medio de eso, sino que iba a venir de afuera
para establecerse, prácticamente viene del cielo como una piedra que va a destruir los reinos humanos y se va a establecer literalmente sobre la tierra. A veces tiene un poquito de conflicto con la cuestión de lo espiritual, incluso hasta se malinterpreta en varios pasajes. Por ejemplo, algunos piensan que cuando el Señor le dice a los fariseos que el reino de los cielos está entre vosotros, está haciendo una referencia a que no se trata de algo literal, que no necesita ser algo material del reino de Dios, sino que ahí está descartándose todo. No, de hecho ese capítulo 17 que mencioné cuando le dice el Señor que el reino de Dios está con vosotros o entre vosotros, ahí hay una expresión, es una expresión que el Señor está usando para prácticamente echarle en cara a los fariseos, porque esa expresión es capítulo 17 de Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, vendrá inminente, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, les dijo a los fariseos. Ahora, si nosotros dijéramos que el reino de Dios estaba en los corazones de los fariseos, o sea, estamos haciendo una interpretación errada de la Biblia, porque realmente estos eran enemigos de ¿cómo lo quieren matar? Y está el reino de Dios en ellos. O sea, si son enemigos del rey, lo que él está diciendo, o sea, ¿por qué están buscando el reino de Dios si aquí está el rey entre ustedes? Entre ustedes. Él era el rey que estaba entre el pueblo. O sea, entre ellos, enfrente. Hay alguna traducción que dice: el reino de Dios está frente a ustedes. ¿En quién? En la persona del rey. Lo tenían enfrente. Entonces, algo importante esto, saber que es un seguimiento. ¿De qué? Es un seguimiento de lo que tú decías, que es el reino que había sido prometido. Y llama la atención esto, cuando la predicación de Juan el Bautista fue: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, pero ¿de qué reino me estás hablando? Nadie lo preguntó. ¿Por qué no lo preguntaron? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían bien, según las enseñanzas del judaísmo del segundo templo, que pueden ser corroboradas por los documentos del Qumran, precisamente que estaban esperando un reino literal y terrenal sobre la tierra, que es el reino mesiánico. O sea, cuando Juan ofrece ese reino, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de ese reino que había sido prometido en el Antiguo Testamento, que es un reino literal. Ahora, a veces tenemos el conflicto de si es espiritual, pues no tiene por qué ser político. Si es espiritual, no tiene por qué tener una administración social. Si es, no. Es que entramos en un conflicto a veces en el que ponemos distancia, un dualismo entre lo espiritual y lo terrenal. No. Claro. Es espiritual porque sus principios son espirituales. Se va a regir espiritualmente ese reino y va a haber una administración de poder y una estructura de poder, incluso teocrático que mencionabas, pero que va a ser espiritual porque sus principios son espirituales. ¿Cuáles son? La honestidad, la fe, el amor, la paciencia, la benignidad, todos los principios que aparecen mencionados en las leyes del reino, que son dados en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte 6 y 7, todos esos capítulos que hablan de esas leyes del reino. Eso es lo que lo contiene como espiritual. O sea, el hecho de que sea aterrizado en algo material no significa que se le quita lo espiritual del reino. Entonces, claro, es algo importante. Y para entrar, y por esa razón, para recibir ese reino, para entrar en ese reino, para que el Señor Jesucristo les establezca ese reino, que siguió predicando después de Juan, porque el Señor Jesucristo habló, su primer mensaje fue: arrepentidos que el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. Entonces, el requisito era que se arrepientan. Al no arrepentirse ellos, no cumplir con los requisitos para establecer el reino, entonces fue que el reino de Dios se pospuso. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al rey de ese reino. Claro. Y entonces comienza a operar, aquí hay algo importante que sepamos, según Mateo capítulo 13, comienza a operar ese reino en forma misteriosa. No quiere decir que se eliminó el reino prometido, no.
sino que se introdujo una forma misteriosa del reino que ellos no conocían, en el que ahora empieza a desarrollarse para salvación entre los gentiles y formar un pueblo entre los gentiles, hasta que de nuevo, cuando termine la ausencia de ese rey. ¿Qué quiere decir el reino en forma de misterio? Es que el rey está reinando, pero sin el rey físicamente presente. Ok, Pastor Ese Salomón. es el misterio del reino de los cielos. Perfecto. Ya llegamos una hora, ¿no? Con todo y los imprevistos. Me gustaría definir muy bien lo que es teocracia. Lo que es teocracia, porque estamos hablando de un gobierno teocrático. Y quizás algunos de ustedes pueden tener dudas con respecto a lo que es. Voy a definirlo. La teocracia es el gobierno del Estado mediante la inmediata dirección de Dios. La teocracia es el gobierno del Estado mediante la inmediata dirección de Dios. Jehová condescendió en reinar sobre Israel de la misma manera directa en que un rey terrenal reina sobre su pueblo con sabiduría digna de él mismo. Ahora bien, Pastor Salomón, ya tenemos un reino, ya tenemos un reino milenial que tenemos que considerar literal. Ya tenemos un reino donde Dios va a establecer todas sus promesas a Israel. Ya tenemos un reino donde el diablo estará inactivado. Tenemos un reino, tenemos ya un rey. Y aquí voy a hacerle una pregunta. ¿Quién reina? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, ese es el reino de Dios por mediación del Hijo. Esto es algo muy importante. Por eso precisamente se establece el reino teocrático. En la teocracia hay un representante de ese reino de Dios. Eso es algo muy importante que estás preguntando, porque dentro del reino hay un mediador, o sea, hay una representación. El reino teocrático siempre se establece por una mediación. Por ejemplo, en el caso de los jueces fue un periodo de un reino teocrático. ¿Por qué? Porque era Dios quien gobernaba mediante la voz de los profetas, mediante la voz de los jueces. Eso es algo muy interesante de cómo él establecía ese reino. Y aún, algo interesante aquí, aún el establecimiento de la monarquía era en Israel un reino teocrático. Aún claro. Esto, ¿por qué? Porque finalmente el rey tenía que obedecer las palabras de Dios, y eso estaba rigiéndose por leyes teocráticas, es decir, por la constitución que se les fue entregado al pueblo de Israel. Y es precisamente ese reino ya en una forma perfecta que va a estar siendo establecido en la tierra. Dice que David, dicen las profecías en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, que David va a ser restablecido en su trono, es decir, va a ser un representante en la teocracia. David va a reinar sobre Jerusalén, y precisamente el Señor Jesucristo establecerá su reino en la nueva Jerusalén con la iglesia. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces se piensa, a ver, ¿cómo va a ser esto? Si dicen ustedes que ya tienen cuerpos glorificados, se van en el rapto y luego vienen con cuerpos glorificados, ¿qué va a pasar? Van a estar entre ángeles y todo. Bueno, en la nueva Jerusalén va a ser la morada de la iglesia. Por eso aquí hay algo interesante que hay que leer bien. Cuando dice, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo durante el milenio, hay que entender que allá dice, y las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de esa ciudad, de la nueva Jerusalén. Claro. Quiere decir que no va a descender hasta la tierra, a topar la tierra, sino eso va a ser después en cielo nuevo y tierra nueva. Claro. Así que durante el milenio va a estar esta gran ciudad suspendida, y las puertas de esa ciudad no se cierran de día ni de noche, y las naciones que hayan sido salvas van a ser alumbradas por esa ciudad. Se va a poder vislumbrar, pero esas puertas no se cierran. Pero los únicos que entran en esas puertas, ¿por qué no se cierran? Porque nosotros seremos la iglesia, un reino de sacerdotes para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que un reino de sacerdotes que vamos a ministrar como ministran los ángeles. Vamos a ser enviados a la tierra a ministrar a los milenialistas
porque los que estén sobre la tierra claro, van a ser los que van a ser gobernados. Ellos se van a reproducir, ellos van a tener una vida, incluso van a crecer, van a enamorar, van a casarse, tener hijos, van a hacer una vida normal y hasta algunos de ellos morir. Pastor Pero Salomón, nosotros ya estaremos en la nueva, sí, adelante. no, lo que pasa es que me gustaría que antes de que tomemos ese punto, porque algunos dicen, algunos sostienen, ya que tomó el punto de que los del milenio, los que vivan en el milenio, se van a casar, van a tener hijos, etcétera, y hay unos que argumentan de que cómo puede ser posible esto, porque la Biblia dice de que en el reino eterno no se van a dar en casamiento ni va a haber procreación. Entonces me gustaría que antes de que continuemos con ese punto, definamos muy bien que tenemos un reino, tenemos un soberano, pero para tener un reino y un soberano también tenemos súbditos. Y me gustaría muy bien que toquemos el aspecto de quiénes son los grupos que estarán en el milenio. Y que recalquemos muy bien, porque ningún impío estará en el milenio. Solo santos estarán en el milenio. De hecho, los que aceptan la marca de la bestia son destruidos. Pero ¿quiénes estarán en el milenio, Pastor Salomón? Por ejemplo, escuche muy bien lo que dice el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? O sea, Cristo viene para establecer su reino y viene con su iglesia. La pregunta, ¿es la iglesia la que va a juzgar al mundo? Me detengo en esta pregunta, pero hay unos que están facultados para juzgar. ¿Quiénes son ellos? Hay otro grupo que entra y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y específicamente hablan directamente de la tribulación, porque el escritor dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego sostienen el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Entonces ahí tenemos un grupo. Tenemos a la iglesia viniendo con Cristo, tenemos a la iglesia viniendo con Cristo para establecer su reino milenial, tenemos también a personas resucitadas, que salieron de la gran tribulación, pero ¿a quiénes van a gobernar estos? ¿A quiénes van a gobernar? ¿Quiénes son los habitantes que estarán presentes en el milenio? Y quiero que se defina muy bien ese aspecto, pastor, para que las dudas, como por ejemplo de cómo que se van a casar en el milenio y van a tener hijos, sino que no va a haber casamiento, quiero que definamos muy bien, y si nos podría apoyarnos para definir muy bien los súbditos del reino, para que ahora digamos, no, es que en el milenio va a estar la iglesia, va a estar este grupo, va a estar otro grupo, la iglesia va a hacer esto, este grupo va a hacer aquello. ¿Nos puede dar luz con respecto a este asunto? Sí, muy bien. Vamos a comenzar diciendo que la iglesia es resucitada en el arrebatamiento de la iglesia, y ahí resucitan los muertos en Cristo y ahí es arrebatada. Desde ese momento la iglesia entra a vivir su eternidad ya. Perfecto. El punto de la resurrección ya es la eternidad. De hecho, cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, algunos lo interpretan de Tesalonicenses que siempre vamos a estar en el aire. No. Cuando dice siempre con el Señor, es que si el Señor está ahí vamos a estar. Si el Señor se va a la casa del Padre, ahí vamos a ir. Si Él regresa, con Él vamos a estar siempre. Eso es lo que está diciendo. La iglesia ya entró en su estado eterno en el momento de la resurrección. En tanto, los que estén sobre la tierra van a pasar la gran tribulación. Ustedes ya conocen el proceso de la gran tribulación, todo el sufrimiento. Pero habrán sobrevivientes que, según Mateo capítulo 24 y 25, cuando menciona en capítulo 25 el juicio de las naciones que hayan sobrevivido serán juzgadas para decidir quiénes entran en el reino.
las que son llamadas los cabritos son sacados del reino, pero las ovejas son introducidas dentro del milenio. Entonces, aquí hay algo importante, me gustaría que me acompañen a buscar conmigo Zacarías capítulo 14, para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que va a suceder en el versículo 16. Note el 14:16 de Zacarías, dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones. Note bien, si la iglesia ya está glorificada, se fue con el Señor, y cuando vienen ya glorificados, pero dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey Jehová y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no vinieren sobre ellos la lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que va a ser una fiesta dedicada a las naciones. Ahora, eso durante el milenio. ¿Quiénes son? Esos que hayan sobrevivido al periodo de la gran tribulación y que no se hayan sellado, los que hayan sido pasado el juicio de las ovejas y cabritos, ellos van a ser los pobladores del milenio. Esos son los súbditos de ese reino, y sobre ellos también, sobre esas naciones, el pueblo de Israel va a reinar sobre esas naciones, porque el reino va a ser entregado al pueblo terrenal, literal, de Israel, incluidos allá los 144,000, incluidos allá todo el pueblo de Israel que haya sido salvado. Entonces nos damos cuenta que ellos tampoco tienen cuerpo glorificado. Claro. Hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a Apocalipsis 20 y vamos a seleccionar esos grupos. Primero quiero leer el versículo 6. ¿Por qué razón? Porque ese versículo 6 nos va a mostrar un grupo grande que va a estar presente durante el milenio, pero no va a ser milenialista. Los milenialistas serán los terrícolas, la gente que está sobre la tierra. Pero en el versículo 26 dice de esta manera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ello, porque durante el milenio habrá muerte. Pero a este grupo que haya resucitado no va a afectarles. ¿Quiénes son ese grupo? Son todos los que son de Cristo en su venida. Desde el arrebatamiento de la iglesia, es parte de la parucía el arrebatamiento, por cierto, nada más quiero decirles, es parte de la parucía el arrebatamiento. Hasta los 2 testigos son parte de la primera resurrección. Cuando dice primera resurrección, entendamos esto. No es con referencia a segundo, a una numeración, sino es con referencia a calidad de resurrección, que es resurrección de vida, resurrección que se llama mejor resurrección o resurrección de entre los muertos. Los 2 testigos son parte de esa primera resurrección, y también los decapitados son parte de esa primera resurrección. O sea que todo este grupo del versículo 6 es un grupo grande. Todos los que resuciten para vida y aún en la parucía son parte de la primera resurrección. Ellos, ¿dónde morarán? En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. ¿Y con quiénes reinarán? También en el libro de Hebreos se dice quiénes son los habitantes de esa ciudad que es la Nueva Jerusalén. Si ustedes quieren buscar conmigo en el libro de Hebreos, vamos a buscar quiénes van a vivir en esa Nueva Jerusalén, que allá es mencionada en el libro de Hebreos. Vamos a ver si lo encuentro acá. Hebreos capítulo, me parece que es el capítulo, dice: nos hemos acercado al monte de Sión. A ver si lo tenemos allá. Es el capítulo 12. El capítulo 12, donde se dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Era la Jerusalén que esperaban los patriarcas también, ¿no? Esa misma Jerusalén que esperaban los patriarcas. A ver, aquí no lo tengo, pero allá menciona los habitantes de la Jerusalén, quienes van a estar
en el cielo, precisamente habitando en esa ciudad. El pasaje dice exactamente: os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, y ahí dice a la compañía de millares de ángeles, que e incluso menciona a Dios, que allí va a estar Dios, que allí va a estar Cristo, también lo menciona a Cristo, que estará dentro de la Nueva Jerusalén, y está allí mencionado. Es que este pasaje no lo apunté aquí, a ver dónde está. Es la Jerusalén celestial. Bueno, pero vamos a dejarlo allá porque ahorita no lo tengo aquí a mano, pero allá menciona que los habitantes de esa ciudad, Nueva Jerusalén, estarán Cristo, estarán los ángeles. Hebreos 12:22. 12:22 de Hebreos. 12:22. Sí. 12:22, ok, ahí está, 12:22, apúntenlo porque es un tema muy importante. 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Note bien que especifica, no la terrenal, porque allá dijimos que hay otro grupo que va a estar en otra capital, que es la terrenal, la del milenio. Esta ya es la eternidad. Por esa razón, yo hago un paréntesis para decir, por esa razón, cuando tú lees Apocalipsis, no se describe a la Nueva Jerusalén en qué momento está en el milenio o en qué momento está en el reino eterno, porque es la ciudad eterna de los santos. O sea, en cualquier momento en que esté, es la ciudad eterna ya de los santos. O sea, ellos no están limitados a un tiempo ya de 1000 años nada más, sino que esa es ya su ciudad eterna. Y dice allá el pasaje, dice 23, en el 22 dice que hay la ciudad del Dios vivo, ahí está Dios, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quién es la iglesia? Ahí la palabra es eclesia, la eclesia de los primogénitos, que es decir, los que ya resucitaron en el arrebatamiento. Fíjate, ahí están, al Dios el juez de todos. Fíjate, Dios ahí está también en esa ciudad morando con ellos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Estamos hablando de los justos con relación al Antiguo Testamento, al periodo de la gran tribulación, que han resucitado, a todos los justos que no pertenecen a la iglesia, pero son del grupo de los justos, de los santos, así le llama también. Entonces nos damos cuenta quiénes son. Todo ese grupo son los que resucitaron en la primera resurrección. Pastor Salomón. Entonces, ese es el primer. Claro. Sí. Bueno, creo que ya me estoy adelantando. Los otros muertos que dice el verso 5 son los impíos. Sí. De hecho, aquí me llama la atención algo interesante. Se puede leer así: los otros muertos. Fíjate, los otros, porque esta primera es resurrección ek necrón, que quiere decir de entre los muertos. Estos son los que duermen, los que se levantaron en la primera resurrección, los que duermen. En eso están incluidos el Israel que ha muerto del Antiguo Testamento justo. Esos son los que duermen, se han levantado, pero los otros no duermen, los otros son muertos, que no vuelven a vivir hasta después del milenio, hasta que los 1000 años se cumplan. Esos son los muertos que están perdidos. Y esto es interesante, que no se dice que van a resucitar en realidad, sino dice no volvieron a vivir. Eso llama muchísimo la atención, porque el tipo no es resurrección como el caso de nosotros, que es una glorificación con un cuerpo glorificado. No, sino que ellos van a tener un levantamiento con ese mismo cuerpo de muerte. Van a volver a vivir en el cuerpo de muerte. Eso es algo impresionante, que lo que van a tener, prácticamente como las películas de los zombies, los zombies. Muertos vivientes. Ok, pastor, sí. Muy bien, recapitulando. Entonces, ¿quiénes son los grupos que estarán en el reino? Cristo viene con su iglesia, y la iglesia es la que va a gobernar con Cristo durante ese tiempo de los 1000 años. Son los que tuvieron la facultad para juzgar. ¿Es correcto hasta aquí? Sobre la tierra. Ok. No en la tierra, porque ahí dice en Apocalipsis 5, y reinaremos sobre la tierra. Perfecto. Está hablando de la ciudad. Pero no son todos los grupos. De hecho, por eso recapitulaba.
por eso recapitulaba, o sea, recapitulaba el hecho de que es un grupo, es la iglesia con la facultad para juzgar. Incluso estamos hablando de una resurrección de la gente que resucita durante el periodo de la tribulación es añadida a la iglesia prácticamente. ¿Hasta aquí estamos bien en mi comentario? ¿O? Es añadida en la ciudad, pero acuérdense que hay dos grupos. Está la iglesia de los primogénitos que resucitaron Claro. en el arrebatamiento, y después dice los espíritus de los justos hechos perfectos, que son prácticamente todo el periodo del Antiguo Testamento y los del periodo de la Gran Tribulación. Okay. Incluidos los decapitados. Entonces, cuando hablamos del grupo de resurrección, el grupo que está reinando sobre, hablamos sobre, ¿no? Sí. Estamos hablando de tres. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento, y estamos hablando de las personas que murieron en el periodo de la gran tribulación, y no mancharon sus vestiduras. ¿Es correcto hasta aquí? Sí, es todo el grupo grande que resucitó. Ok, perfecto. Santos del Antiguo Testamento, iglesia y los que salieron de la tribulación. Ese es un grupo. El otro grupo, que son los del milenio, como me había comentado el concepto, ese grupo son los sobrevivientes de las naciones que no hayan aceptado la marca de la bestia, son los que van a entrar en el milenio, y a ellos los que tienen facultad para juzgar, a ellos gobernarán. ¿Estamos en lo correcto? O sea, estoy recapitulando para que la gente entienda muy bien esos puntos. Y tenemos también esas personas que estarán viviendo en el milenio, son personas vivas, no son resucitados ni nada, es un grupo de personas que están viviendo, que sobrevivieron de la gran tribulación. Estas personas son las que se van a casar en el milenio, las que van a procrear, las que van a vivir en el milenio, y al mismo tiempo también el pueblo de Israel restaurado. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. Okay. Simplemente es correcto. Para que definamos esos puntos. El pueblo de Israel, pero aquí quiero aclarar de los que estén vivos. De hecho, hay una expresión que está en Mateo cuando se dice que el reino de Dios será quitado de ustedes. Le dijeron a los representantes legales del tiempo de Cristo, los contemporáneos, los líderes religiosos, será quitado de ustedes y dado a gente que produzca fruto para el reino. Lo que está diciendo es que en la época de la gran tribulación va a haber un grupo de líderes judíos a los cuales se le va a ofrecer el reino. Los que estén vivos en ese tiempo, ellos son los que van a entrar a reinar en el milenio. Así que el milenio no se estableció a esos pecadores que rechazaron al Mesías, pero se va a establecer a aquellos que durante el periodo de la gran tribulación no adoren a la bestia, sino que sean fieles a Dios. A ellos se les va de nuevo entregar el reino de Dios como representantes del pueblo de Israel. Perfecto. Entonces estamos hablando de quienes conforman el reino de los cielos, el reino milenial, Cristo, y los resucitados del Antiguo Testamento, de la iglesia y de la tribulación. Son un grupo. El otro grupo son los que viven en el milenio, los sobrevivientes de la tribulación, de un Israel y de los gentiles que van a estar viviendo. Son los grupos que van a estar en el milenio. No va a haber ningún impío, ni Satanás va a estar actuando. Sí, hasta. Ok, hasta aquí estamos bien. Correcto, hasta allá. Muy bien, ya para terminar y ir aterrizando el tema. Mucha gente tiene la idea de cómo va a ser la vida en el milenio. Cuando yo hablé acerca de la vida en el cielo, en la eternidad, hablábamos de los pensamientos. Escuché una entrevista que decía de este cantante muy famoso inglés, Freddie Mercury, cuando le preguntaron: si tú te mueres, ¿dónde te gustaría ir? ¿Al cielo o al infierno? Y él contesta: pues al infierno, porque allá va a haber mucha gente divertida. Porque se tiene el pensamiento de que la vida del cielo es una vida aburrida, una vida fastidiosa, etcétera. Pero la realidad es que no es así, no es como se pinta esta situación.
Cuando hablaba acerca de la vida eterna, o de cómo será la vida eterna, hablábamos de que será la vida tal y como la concibimos hoy en día, nada más que de un estado de perfección, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, tristeza, ni nada de eso, pero una vida normal. ¿Cómo será la vida en el milenio? Se sostiene de que la vida en el milenio va a ser una vida de paz entre las naciones, de unificación, va a haber una vida de gozo, vamos a estar caracterizados por el gozo, una vida de un gozo pleno, no un gozo como estamos viviendo hoy en día, que nos gozamos un momento, pues tenemos tristeza, viene algún problema, no es un gozo absoluto, vamos a tener un tiempo de santidad, de justicia, pleno conocimiento, va a haber reproducción acerca de los vivos, reproducción de las gentes vivas, no va a haber enfermedad. Pastor Salomón, ¿cómo será la vida en el milenio? ¿Qué nos puede hablar acerca de ello? Muy bien, muy bien. Antes que nada, acuérdense que el contraste allá es entre el reino de la bestia de 3 años y medio y el reino milenial. Fíjate, es un contraste enorme. Claro. Porque vimos en la gran tribulación, vemos un desastre con el último orden mundial de gobierno que va a surgir. Pero el Señor va a establecer un nuevo orden, ya destruido los gobiernos humanos, y ese gobierno va a ser totalmente y 100% teocrático, que desde luego se van a impulsar. Es un reino perfecto. No podríamos hablar de una especie de democracia, escúchelo. Claro. No es una especie de democracia, sino que es más una monarquía. Sin embargo, es totalmente en perfección, claro, que va a ser conforme a las leyes. De hecho, fíjate que de nuevo las leyes judías entregadas al pueblo de Israel para su reino teocrático van a desarrollarse. Se va a observar de nuevo el sábado, porque recuerden, es un claro, periodo judaico, principalmente porque es el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, y va a haber un desarrollo, un impulso a lo que son las tecnologías. Piensa nada más en esto, Benja, cuando tú estudias, por ejemplo, el Génesis, los antediluvianos que vivían mucho tiempo y por su extensa vida hacían descubrimientos enormes y avances científicos, porque imagínate, estaban cerca de la creación, su cerebro estaba recién creado, o sea, había frescura, no estaba nuevecito como el de ahora, el de nosotros, ¿verdad? Que se me olvida los versículos bíblicos, ven que no encontraba el de Hebreos. ¿Qué pasa? Imagínate a un Alberto Einstein, pero que viva 600, 700, 800 o 900 años. Por eso es que cuando tú vas al final del milenio, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que al final del milenio los hombres, cuando Satanás es suelto, usan esa tecnología para el mal al final, y ven la Nueva Jerusalén y rodean la ciudad de los santos. Dice, imagínate la tecnología que va a haber para ese periodo de tiempo y la confianza que ellos van a tener en su avance tecnológico, como será tan grande la locura como para irse a rodear la ciudad de los santos y querer bombardearla. O sea, estamos hablando de algo tremendo en lo que está sucediendo, ¿no? Pero también estamos hablando de un desarrollo tremendo en lo que es la religión. Se va a desarrollar allá, precisamente en ese espacio, en ese lugar, se va a desarrollar lo que es las ceremonias, las fiestas judías en especial, claro, lo que es la fiesta de los tabernáculos y otras fiestas judías, ¿verdad? Con ya no el sistema de Aarón, sino que algunos entienden que va a estar otro sistema que va a desarrollarse sacerdotal, que va a imperar. Los sacrificios se van a renovar ya simbólicamente, como es la Santa Cena actualmente, claro, que son en memoria, claro, del Señor, entre otras cosas. Sí, es muy importante definir muy bien esto, porque algo de los que están en contra del premilenialismo ven un argumento en el sentido de cómo que va a haber Pascua, cómo que va a haber fiesta de los tabernáculos, cómo que va a haber sacrificios, si eso se cumple en Cristo. Pero es importante recalcar de que no va a ser con
con un sentido de que se hacía en el Antiguo Testamento, sino como una remembranza y un recordatorio. Es importante que definamos muy bien ese aspecto. Del sacrificio de Cristo cumplido. Claro. Sí, del sacrificio ya cumplido. Claro, claro. Eso es algo muy importante que claro. Creo que esto va a generar muchas preguntas de los hermanos, porque al menos algunos piensan de que, bueno, eso ya se cumplió, y hay otros grupos de que hablan ya en hebreo y dan sus palabras, etcétera. Es muy importante recalcar eso, que va a generar muchas dudas, pero creo que sería un buen tema para una futura plática. Salomón, ¿cómo va a estar el aspecto de la economía en el milenio? Bueno, aquí también tenemos que entender que se va a practicar justicia, pero también va a haber cultivos, o sea, lo que es el cultivo va a ser enfocada, va a ser prácticamente puesta allá en acción. Va a haber producción, muchísima producción en ese aspecto, pero también recuerden que la prosperidad económica, si por ejemplo lees Isaías 4:1, vamos a leer algunos pasajes, claro, porque es interesante esto, ¿no? De cómo es una de las promesas que se le tiene dado al pueblo de Israel, y por eso es precisamente que se le tiene dado. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 4, versículo 1, dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Va a acabar en la gran tribulación con una escasez tremenda, pero después de eso, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Después de esto, de la gran tribulación, viene un periodo que dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, y todos los en Jerusalén serán registrados entre los vivientes. Claro. Hay una especie también como de ofrendas, ¿cómo le podemos decir? Impuestos que se va a dar en Jerusalén de parte de todas las naciones. Esto es algo que llama muchísima la atención, ¿no? Porque prácticamente es de esa manera que Dios los va a prosperar, o sea, por el impuesto que ellos van a dar, por la ofrenda que van a llevar. Esa es la manera en como Dios los va a ir prosperando. Y esto llama la atención. Para algunos será un despotismo, para algunos puede ser un abuso, pero ahí no habrá elección, no habrá de que, oye, es la democracia y vamos a hacer un plantón. No va a haber nada no va a haber ninguna de esas cosas que valgan. El plantón se hará cuando Satanás sea desatado, ¿no? El plantón se hará cuando Satanás sea desatado. Otra cosa, Salomón. De hecho, sí, al final del milenio. Claro, otro aspecto, Salomón, Pastor Salomón, la reproducción de las gentes vivas, la gente que entra en el milenio va a entrar con un cuerpo natural, van a engendrar hijos durante todo el milenio, pero esos hijos que van a estar en el milenio, ¿están libres de pecado? ¿Qué va a pasar con la gente que nazca en el milenio? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Miren, la gente que va a nacer así como nace en este tiempo. Va a nacer en pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Seguirá siendo, posterior a la caída, seguirán naciendo en pecado. Y esto llama la atención, ¿sabe por qué, Benjamín? Porque ya no le van a echar la culpa de sus pecados al diablo, porque el diablo ya está atado. Claro. Entonces, ¿a quién le echas la culpa? A tu naturaleza pecadora. Por lo tanto, cada símbolo que se va a realizar en el milenio, cada ceremonia y cada fiesta, va a ser para recordarle su pecado a las personas. Cada persona tendrá que reconocer al rey durante ese milenio, o va a terminar muriendo durante ese periodo. Por eso dice: el niño de 100 años morirá, dice el niño. O sea que cuando tengas 100 años eres un niño, y el pecador de 100 años será maldito. O sea que su máximo límite que va a vivir son 100 años por pecador. Y
no quiso servir a Dios, le quitan la vida. Imagínate nada más de eso, es algo impresionante. No hay dictadura, simplemente que si no quieres servir a Dios, se acabó el límite de tu tiempo. No tiene caso que estés. Es algo impresionante. No tiene caso que estés en ese reino donde estás incómodo y, como decía el cantante, pues mejor ve con los tuyos, ¿no? Ahí donde te están esperando. Claro que sí. Entonces, esto es algo impresionante respecto a ese tema. Ok, perfecto. Creo que hay muchas cosas para preguntar y mucho tiempo para platicar, como a veces conversamos por teléfono. Muchos temas. Ya para aterrizar un poco, definimos muy bien. 1000 años son 1000 años literales. Todo ese pasaje con todos los detalles se tiene que tomar desde el aspecto literal. No podemos tomar el ángel, la llave y todo lo demás como literal y los 1000 años simbólicos. Esos 1000 años es donde Dios establecerá su gobierno, un gobierno visible, aunque es de origen celestial, pero visible, donde él cumplirá todas las promesas hechas a Israel, a Palestina, a David, donde el representante será Jesucristo, donde habrá 3 grupos, que son el grupo de los resucitados, que incluyen a la iglesia, a los santos del Antiguo Testamento y a los que murieron durante la gran tribulación. Ellos estarán en el gobierno directo con Cristo, y el grupo de los del milenio, que son las personas que vivieron, que sobrevivieron a la gran tribulación, que no aceptaron la marca de la bestia y que entraron en ese gobierno. Va a haber un gobierno de economía, de prosperidad, donde todos estarán a la luz de Jerusalén. Se van a establecer los sacrificios del Antiguo Testamento como recordatorios de la obra de Cristo. Va a haber procreación de las personas que entren con sus cuerpos naturales, y al final pues también van a ser probados al desatar a Satanás. Hay muchas cosas para preguntar. Ese gobierno es el gobierno de justicia, de santidad, de gozo. Hay muchas cosas para hablar. Y recapitulando y para concluir, nos llegó una pregunta, no sé si han llegado más, y Pastor Salomón, la pregunta que nos hace Lorenzo Mua es: ¿por qué no se predica casi nunca del tema del milenio? Consideré dejarla para el final para ir aterrizando ya la plática de hoy. ¿Por qué cree usted, pastor, que casi no se predica del milenio, o sí se predica? Bueno, el tema del milenio, como es un tema que tiene que ver con el pueblo de Israel, y es parte de lo que se llama los tiempos y las sazones, cronos y kairos, que son tiempos judaicos. Y muchas veces, por falta de profundizar en el conocimiento de este tema, a veces no se habla, pero hay muchísimo que hablar. Mire, en primer lugar, entendemos que es un periodo literal. Tú puedes estudiar Apocalipsis 20 y ver que 6 veces aparece la palabra 1000 años, kiliasmo, es la expresión. 6 veces aparece. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es un tema muy importante. Claro. Es más, les voy a decir algo. Aunque aparezca una sola vez, está en la Biblia, y del hecho de que esté en la Biblia hay que predicarlo. Pero aparece 6 veces. Si con 2 o 3 testigos se requieren para que conste toda palabra, 6 testigos que está en el capítulo 20, o sea, es más que suficiente para el tema. Es importante, hay que hablar del reino de Dios. Y si se habla de esos temas, la gente se va a preparar, se va a alistar para que entienda cuál es el destino del pueblo del Señor. En el caso de la iglesia, el destino es estar en la ciudad del gran rey, en la Jerusalén celestial. Y en el caso del pueblo de Israel, que haya sobrevivido después de la gran tribulación, su destino es esta capital, que es Jerusalén sobre la tierra. Así que es importante hablar de ese tema. Sí, es importante, porque si nosotros distinguimos a los pueblos, Israel tiene un futuro, la iglesia tiene un futuro, no nos vamos a perder en la profecía bíblica. Claro, adelante, Benja. Creo que la situación es con respecto a los programas, ¿no?
En la cosmovisión premilenialista, pretribulacionista, ponemos mucho énfasis en que Israel no ha sido en que Israel no ha sido desechado por parte de Dios, ni ha sido suprimido por otro pueblo, sino las promesas de Dios para Israel se tienen que cumplir. De hecho, prácticamente desde el arrebatamiento de la iglesia inicia el programa de Israel, así que los 7 años de gran tribulación es un programa para Israel, e incluso el milenio también es un programa para el pueblo de Israel. Y creo que a veces es más fácil, mejor ignorar ciertos puntos, quizás para que pueda anclar mejor nuestra escatología o nuestra teología, o quizás ignorar ciertos puntos porque convienen para entender mejor un pasaje. Pero creo que nos tenemos que enfrentar a las preguntas apropiadas, a las preguntas adecuadas, y saltarnos un tema importante como el milenio es perdernos de una visión escatológica, una visión que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha proveído, y que tenemos que predicarlo, de verdad, tenemos que predicar. De hecho, Jesús dijo cómo debe ser nuestra oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí los dime. Perdón, ¿me escuchas? Bueno. No. Sí, te estoy escuchando. Ok. Correcto. Es la oración de Jesús, venga tu reino. Correcto. Hay unos grupos como, por ejemplo, los postmilenialistas. Los postmilenialistas dicen: ya estamos reinando con Cristo. Ya la iglesia tiene que ser gobierno, la iglesia tiene que ser cabeza, la iglesia tiene que estar adelante, están reinando pero sin Cristo, así como los corintios usualmente solían gobernar, pero no. Cristo va a establecer un reino visible y Él estará sentado en el trono. Muy bien, creo que se perdió mi señal. Pues ya vamos a concluir, Pastor Salomón. ¿Alguna palabra final para todos nosotros? Sí, pues creo que igual retomar el pasaje que dices, que es muy conocido, cuando en la oración del Padre Nuestro, el Señor dice: venga a nosotros tu reino. Allá en esa parte es algo tan importante, porque dice: y hágase tu voluntad. Eso es una expresión que se le conoce como epexegética, que quiere decir explicativa. Está diciendo cuál es la característica de ese reino en todos los tiempos, tanto en el tiempo presente como lo fue en el pasado, en la eternidad pasada, como también lo va a hacer en el milenio, y es que la voluntad de Dios en ese reino se hace porque se hace. Y esto es importante entenderlo. Dice: y hágase. La oración del Padre Nuestro está pidiendo que venga ese reino, porque es importante pedir ese reino, porque cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo también que antes de que venga ese reino, primero tiene que venir también por nosotros, y que debemos de estar hablando de la preparación para ese reino. Amén. Muy bien, pastor. Porque cuando estamos diciendo venga a nosotros tu reino, estamos también diciendo nosotros que queremos actuar conforme a los principios de ese reino. Claro. Pues nos manda saludos Lorenzo Múa. Dice: saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Salomón y a Benjamín. Dios bendiga a Lorenzo Múa. También César Bravo, él es de Perú, comparte contigo algunos días, nos manda saludos. Hay una pregunta, creo que va a ser afirmativa: ¿el templo que aparece en los últimos capítulos de Ezequiel es el templo milenial? La respuesta puntual es sí, pastor. Sí, correcto. Muy bien, correcto, estamos en la misma sintonía. Muy bien, pues fue un gusto platicar con usted, pastor. Fue un gusto platicar con usted acerca de este tema. Esperemos más adelante tratar algunos asuntos más, y es una bendición estar con usted y compartir ya casi 2 horas de transmisión. Nos despedimos, pastor. Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Le gustaría tener el honor de dirigirnos la oración final? Amén. Padre, en este momento te damos muchas gracias por estas palabras que hemos compartido,
que se ha intercambiado. Gracias por la vida de tu siervo, que también nos ha dado por este mensaje tan importante, el reino de Dios. Queremos ser parte de ese reino, Señor. Amén. Ven a reinar en nuestras vidas, que se establezca tu reino en nuestros corazones, para que de esta manera también, Dios mío, podamos tener una conducta conforme a ese reino, Señor, y podamos mostrar que somos ciudadanos de ese reino, con nuestra conducta diaria, con nuestras actitudes diarias, con nuestros pensamientos diarios. Amén. Puedan saber que pertenecemos a este reino y que este mundo no es nuestro hogar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiga, Dios le bendiga. Hermanos, nos seguimos viendo en las diversas transmisiones. Esperemos vernos pronto en las demás actividades. Dios les bendiga. Dios esté con ustedes. Nos vemos pronto, Pastor Salomón. Hasta luego. Saludos hasta la isla. Dios le bendiga, hermanos.